para esta rueda de prensa con medios internacionales, a la cual asisten 24 medios y están conectados en plataforma digital 392 representantes de medios de comunicación y movimientos sociales. También damos la bienvenida al alto mando militar y a los vicepresidentes sectoriales del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y a todos los colegas y colegas de los medios de comunicación presentes. El jefe de Estado a esta hora conversa con los medios de comunicación presentes para dar inicio a esta rueda de prensa, como ya lo hemos dicho, para dar a conocer detalles acerca de la dinámica política venezolana. Para Venezuela y para todos los lugares del mundo que están conectados de manera impresionante. Más de 100 países, me dicen, conectados por Zoom. Más de 330 medios de comunicación internacionales. Además de más de 50 medios nacionales e internacionales presentes físicamente aquí, en este salón de la rueda de prensa. Camarógrafos, fotógrafos, comunicadoras y comunicadores sociales, bienvenidos, bienvenidas a todo el gobierno, el Consejo de Vicepresidentes, Vicepresidenta Ejecutiva, el alto mando militar, invitado de manera muy especial, mi esposa Cilia Flores, la Casa Militar. Y verdaderamente impresionante la cantidad de... En resumen, están conectados entre presencia física, transmisión y presencia por la vía de videoconferencia, Zoom, 392 medios de comunicación, portales de redes, etcétera, etcétera. Es muy importante para poder transmitir las verdades de Venezuela. Un país noble, sencillo, trabajador, como nuestra República, que ha estado antes y durante y después en momentos estelares de la historia, ha gestado su nombre, su identidad, con esfuerzo, con tesón. Esta tierra está bendecida, nuestra tierra, nuestro pueblo, pero de siempre, desde siempre. Es legendario el gran cacique Guaycaipuro, Urimare. Es legendario el gran cacique Baruta, Chacao, Cayaurima, Nigales, gran cacique Caricuao, Maiquetía, Pariata, y pare usted de contar. Grandes caciques que encabezaron a sus pueblos, nuestros abuelos y abuelas. Aquí en Caracas, los pueblos originarios, los indios Caracas, que dejaron su nombre para siempre, para quienes hemos nacido aquí y nos sentimos caraqueños, de pura cepa, de raíz. Inclusive el nombre de Venezuela, hay un debate, porque nos han enseñado que Venezuela es pequeña Venecia, pero hay una corriente de historiadores que dice que no, que es una voz indígena originaria del Zulia. Hay un debate sobre eso, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, Ernesto Villegas, tiene un conjunto de formulaciones de mucha fortaleza histórica, registrada, así como nuestra montaña sagrada,
que se llamó siempre el Ávila, porque era el señor Ávila, un colono español que tuvo una finca en la montaña, esa montaña tan hermosa que tenemos en la ciudad, y bueno, se llamó el Ávila, Cerro el Ávila, del canto de Ilan Chester, ¿no? El Ávila. Ahora se rebautizó con el nombre original el Guaraíra Repano. Dicen que el Guaraíra Repano es la montaña sagrada que protege a los pueblos de la mar, pero también dicen que Guaraíra Repano significa la montaña de las dantas sagradas. Y recientemente una investigación ha encontrado las dantas ahí. Dicen que el animal, la danta es sagrada. De hecho, Marileón Sabá sobre una danta, la mitología indígena tan poderosa de nuestro país. Así que este es un país hermoso, lleno de mitología, de historias reales, de historias de lucha. ¿Y cómo va a trascender el nombre de Guaycaipuro? ¿Cómo trascendió el nombre de Urimare? ¿Cómo trascendió el nombre de Maiquetía, de Neiguatá, para no ser olvidado jamás, porque dejaron una huella? Una de las resistencias más bravías a la invasión y la colonización por parte de los imperios europeos de esta parte del continente americano, que hoy es Suramérica, fue aquí. Y eso lo llevamos en la sangre, está marcado en el ADN, en los genes de nuestro pueblo. También Venezuela tiene una historia gigantesca, grandiosa, en las luchas preindependentistas. José Leonardo Chirino, Manuel Gual, José María España, Josefa Joaquina Sánchez. De verdad, los documentos que ellos redactaron, la bandera que hicieron y la lucha que dieron por allá por 1793, 95, 97, junto a Simón Rodríguez, el Robinson de América, quedaron para siempre. Esos documentos son más avanzados que muchos que se escribieron inclusive en el siglo XX, ahora en el siglo XXI, llamando a construir un Estado independiente, republicano, soberano, donde primara en primer lugar, valga la redundancia, la igualdad. Sobre la base de la igualdad, construir la libertad, la vida republicana, la vida ciudadana. Decir eso a finales del siglo XVIII verdaderamente era muy avanzado, cuando aún todavía en el siglo XXI hay quienes dicen y hacen todo lo contrario y quieren imponer el supremacismo de los multimillonarios, los magnates y los blancos originarios, arios, como en la época de Hitler. Todavía hay quienes quieren imponer los supremacismos y vernos desde lejos, como en la época de la invasión europea y de la colonización forzada. Había un debate en la Iglesia Católica, compañera, si los indios, llamados así porque Cristóbal Colón creyó haber llegado a la India y le puso indios. Hay un libro que me traje hoy, porque es un libro que me regaló el comandante Chávez. Lo recomiendo y lo voy a publicar. Son 2 tomos. De Cristóbal Colón a Fidel Castro. El Caribe, frontera imperial. El Caribe, frontera imperial. Son 2 tomos. Nos llamaron indios. Y había un debate en la Iglesia Católica si los indios eran seres humanos, si tenían alma o no. Y luego de largos debates, la Iglesia Católica, que era en su momento quien con la cruz encabezó lo más anticristiano que haya podido hacerse sobre estas tierras, el genocidio de los pueblos aborígenes originarios. Después determinaron que sí, que tenían alma, pero eran como niños, que no eran seres humanos completos. Así nos veían a nosotros. Y de los africanos, nuestros abuelos africanos, que nos trajeron el tambor y la rebeldía africana y todas sus bendiciones,
determinaron que no tenían alma, que no eran seres humanos. Era el supremacismo colonialista de la época. Los herederos de los viejos supremacismos y colonialismos hoy están en el poder. Y hoy nos ven de la misma manera. Esta India, Delcy Rodríguez, tendrá alma, dicen ellos. Este negro, Nicolás Maduro, ¿tendrá alma? ¿Será un ser humano? No, no es un ser humano. Póngale precio a la cabeza. Así nos ven. Y como dijo en un poema un sacerdote anglicano de la Alemania nazi, luego de haber sido nazi durante un tiempo, luego de haber descubierto los crímenes de los nazis, este sacerdote anglicano escribió un poema que luego se le adjudicaba a Bertolt Brecht, ¿verdad, Ñañez? Se le adjudicaba a Bertolt Brecht. Y en el poema decía, refiriéndose a Hitler, a los nazis, vinieron por los sindicalistas y yo no hice nada porque yo no era sindicalista. Vinieron por los comunistas y yo no hice nada porque yo no era comunista. Vinieron por los judíos, se los llevaron y los exterminaron y yo no hice nada porque yo no era judío. Cuando vinieron por mí no había nadie que hiciera nada. Quisieran llegar los supremacistas de hoy a esa etapa, pero creo que se está levantando una conciencia mundial que no va a permitir bajo ninguna circunstancia que se imponga un nuevo tipo de colonialismo, un nuevo tipo de supremacismo, un nuevo tipo de colonialismo en nuestra América ni en el mundo. Así que Venezuela ha escrito una historia gloriosa. Se nos conoce por él. También recomiendo este libro, por él. Esta es una expresión del general Pablo Morillo, quien llegó a admirar grandemente a Bolívar. Lo mandaron con la expedición de barcos que llegó por el Caribe, por el mismo Caribe. Llegaron los mismos barcos. Creo que eran 8 barcos también que traía Pablo Morillo. No tenían misiles, pero traían caballos, los mejores cañones, los mejores fusiles de la época y miles de soldados. Dícese que llegaron 16.000 soldados, era bastante. Desembarcaron en el Caribe, nuestro Caribe, y venían en el esfuerzo bélico de someter a Bolívar, a su ejército y a toda América del Sur. Luego de combatir y ser derrotado por nosotros los caribes, por el país de la época, luego de ser derrotado por el ejército del Libertador, Pablo Morillo tuvo que sentarse allá en Trujillo, tierra de sabios y de santos, y firmar el tratado de regularización de la guerra y el armisticio aquel mes de noviembre de 1820, que fue el primer documento en donde se reconoció la presidencia y la jefatura de el libertador Simón Bolívar. Allá llegaron. Ese acuerdo lo negoció en cada una de sus letras Antonio José de Sucre. Y una vez que lo tuvo listo, le dijo al libertador, el general Pablo Morillo, comandante de los ejércitos del Imperio Español, lo espera en su casa de Hacienda. Y Bolívar le dijo a su tropa, dejen las armas, vamos, y se montó en una mula, iba de primero, con una casaca blanca de lino,
desgastado, un sombrero campesino, de los campesinos de Trujillo. Y llegó, y el general Pablo Morillo, vestido de manera impecable, con su uniforme de gala, lo esperaba y preguntaba, ¿quiénes son los que vienen? Y Bolívar, ya él admiraba a Bolívar, el general español. Y Bolívar, y se presentó un campesino frente a él. Se quitó el sombrero y le dijo, general Pablo Morillo, frente a usted, el libertador Simón Bolívar. Se dieron un abrazo. Compartieron 2 días, firmaron el armisticio, firmaron el acuerdo de regularización de la guerra y luego de conversar largamente con Bolívar, Morillo le escribió a su rey y le dijo, rey, he conocido a Bolívar, él es la revolución. Y así quedó marcado, y es el título del libro de este historiador cubano, Sergio Guerra Vilaboy, Biografía Política de Simón Bolívar. Lo he publicado, lo voy a publicar, recomiendo su lectura, realmente es extraordinario. Él hace unos descubrimientos aquí como que, no de historiador, sino de antropólogo. ¿Ves? Lo descubre ahí, escudriñando en los documentos, en los discursos. Él es la revolución. Verdaderamente es maravilloso ver la historia que se ha gestado, la trayectoria histórica, porque tenemos que ver la trayectoria, porque hay quienes en el mundo, yo estoy hablando lento para la traducción, porque son muchos países, pues capaz que dicen, Maduro estaba hablando lento, está asustado, hoy estaba hablando lento, está asustado. Hay que hablar lento para la traducción y hay que hablar un español promedio general, no se puede hablar caraqueño o venezolano, es por la traducción, eso lo aprendí cuando yo era canciller. Hay que ver la trayectoria de cada país. Nuestra trayectoria es de resistencia, nuestra trayectoria es libertaria, independentista, anticolonialista, esa es nuestra trayectoria, republicana revolucionaria, propugnadora de la igualdad, como principio establecido y practicado, como escribiera el Libertador en su discurso de Angostura. Republicana, revolucionaria, independentista, anticolonialista. Y en el siglo XXI, socialista. Un socialismo humanista nuestro, americano, indoamericano. Un socialismo de democracia directa, de poder popular, de democracia completa. Un socialismo cristiano, de armonía, de tolerancia, de justicia, en Cristo Redentor, solo en Cristo Redentor. Un socialismo que apunte hacia una sociedad de iguales y de libres, hombres y mujeres, pueblos iguales y libres. Y para eso hace falta siempre la victoria de la paz. Es una trayectoria histórica que tenemos. Después vino Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano. Ezequiel Zamora es poco conocido en el mundo. El comandante Chávez, cuando hablaba de Zamora en otras partes del mundo, lo comparaba con Emiliano Zapata, para que un poco, o con Augusto César Sandino, ¿verdad? Para que se entendiera su lucha, su magnitud, su proyecto. Ezequiel Zamora fue el primer prosocialista de Venezuela. Tenía un cuñado que venía de las luchas de la Comuna de París de 1848 y era propugnador del socialismo utópico para entonces. Y tuvo mucha influencia las ideas del socialismo utópico junto al bolivarianismo ya para el siglo XIX, señores generales, almirantes. Así que Ezequiel Zamora es la reivindicación del proyecto de Bolívar, es la rebelión popular, construyó un ejército popular otra vez, muy poderoso, triunfador, y fue traicionado y asesinado a 30 días de su gran victoria en la gran batalla de Santa Inés.
la traición se impuso otra vez. Tenemos una trayectoria larga, luego en el siglo XX ni se diga. Cipriano Castro, Isaías Medina Angarita, Rómulo Gallego, Fabricio Ojeda, Jorge Rodríguez Padre y Hugo Rafael Chávez Frías. El líder más grande que ha tenido América Latina y el Caribe junto a Fidel Castro en los últimos 100 años, por lo menos. ¿Quién lo duda? ¿Quién lo duda? La magnitud y el impacto histórico de la obra de Chávez, de las ideas de Chávez, del proyecto de Chávez, de la ideología de Chávez, el impacto que hoy todavía tiene. Comandante Chávez partió, cambió de paisaje, como decimos nosotros, cambió de paisaje hace 12 años, y 5 meses, un poco más. Y hoy sus ideas están más vigentes. Hoy sus orientaciones nos guían. Hoy su obra, la Revolución Bolivariana del siglo XXI, está más consolidada y sólida que nunca. En lo económico, resistimos todos los embates de las sanciones, del bloqueo, y las derrotamos. Derrotamos las sanciones y el bloqueo, más de 1000 medidas. Y ya el modelo económico venezolano está robusto, sólido, avanzando en crecimiento, en diversificación, en nuevas fuentes de trabajo y de riqueza. El bloqueo político, diplomático, lo destrozamos. ¿Dónde está el Grupo de Lima? 30 países complotados contra nosotros, para nombrar solo uno. Hoy tenemos las mejores relaciones con el mundo nuevo que están haciendo y que se proyecta indestructible como mundo multipolar y pluricéntrico. Hemos avanzado en la consolidación de la nueva democracia, consultiva, participativa, protagónica, la democracia directa de las comunidades, con 5.336 circuitos comunales vivos, activos, movilizados, en obra permanente, en debate permanente, en asamblea directa. Quien quiera en el mundo, quien quiera venir a conocer la experiencia de la democracia directa, Venezuela está abierta al mundo. Elija en un mapa de Venezuela la comunidad que quiera y vaya para que aprenda lo que es democracia nueva del siglo XXI. Así que es un proyecto que ha pasado tantas pruebas. Solamente en un año deben saber corresponsales del mundo, en un año, de julio a julio 2024-2025, Venezuela hizo 7 procesos electorales. 7. Combinando las consultas directas para proyectos comunitarios que eligen las comunidades, vecinos y vecinas postulan y votan, con elecciones constitucionales obligatorias para renovación de la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2031, renovada, para la renovación de 24 gobernaciones de 24 estados del país. El país se divide en 24 estados, se organiza administrativamente, más que se divide. 24 gobernadores y gobernadoras elegidos por el voto popular, como manda la Constitución. 335 municipios, alcaldes, alcaldesas elegidos. La presidencia de la República elegida. 7 elecciones en un año, de vida robusta e intensa de la democracia. Robusta e intensa. No está de más decir que de las 24 gobernaciones, las fuerzas bolivarianas, el bloque popular revolucionario de Venezuela, ganó 23 gobernaciones con 23 líderes y lideresas poderosas de las regiones. De las 335 alcaldías ganamos 285, y que los gobernadores
y los alcaldes de la oposición están plenamente incorporados al Consejo Federal de Gobierno, que es un organismo colegiado que los incluye a todos y todas, que Venezuela cada vez tiene un clima más interno de tolerancia, de inclusión, de debate público, que la extrema derecha fascista, que ha buscado golpes de Estado, cambio de régimen, que ha buscado insistentemente desestabilizar Venezuela, que ha hecho una guerra desde adentro, cada vez está más disminuida, derrotada, aislada, huyendo, escondida ya, huyendo de sus propias derrotas, y que la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas anhelamos, amamos y cuidamos nuestra paz nacional, la paz conquistada como trofeo, como victoria de toda una sociedad, la estabilidad política, el crecimiento económico, la superación de los problemas sociales y el desarrollo de una sociedad armónica, integrada, pacífica. Así que nosotros vamos a seguir en esa línea. Producto de estos procesos electorales se configuró lo que es un Plan Nacional de Desarrollo que recoge la trayectoria histórica de Venezuela, el proyecto original de Bolívar y el proyecto legado directamente de puño y letra del comandante Chávez, y es lo que llamamos el Plan de la Patria para el periodo 2025-2031, que es ley de la República. La Constitución nos obliga a que la Asamblea Nacional debata y apruebe por mayoría calificada como ley orgánica el Plan Nacional de Desarrollo. Son 6 años. Aquí hemos definido 7 líneas estratégicas de avance que le hemos llamado las 7T. ¿Por qué son las 7T? Porque son las 7 transformaciones que de manera simultánea el país está experimentando, el país necesita y se están proyectando en acciones concretas con resultados concretos en todas las áreas. Son las 7T, las 7 líneas estratégicas. Solo nosotros tenemos un plan de patria, de país, de desarrollo integral. Esto lo debatieron más de 4 millones de venezolanos y venezolanas en asambleas comunitarias, en asambleas de trabajadores. Así se hizo este plan. Digo todo esto porque en el mundo esto no lo transmiten, esto no lo dicen. Solamente repiten y repiten y repiten el régimen de Maduro, el régimen de Maduro, el régimen de Maduro, el régimen de Maduro, para satanizar a un ser humano humilde, que ustedes me ven aquí. Yo no tengo ningún régimen. El único régimen que yo practico es el régimen paleolítico, que es la dieta paleolítica para mantener la salud. Pero ese es otro tema que no vamos a explicar. Lo pudiéramos explicar en algunos videitos por TikTok más adelante. Es el único régimen, lo recomiendo. La dieta paleolítica, se la recomiendo a todos. ¿Verdad que es muy buena para la salud? Aquí casi todos lo están practicando. Régimen de Maduro, ¿no? En Venezuela lo que hay es un régimen republicano, constitucional, legal, democrático. Un estado de justicia, de derecho, democrático y social, como manda la Constitución. En fase avanzada de construcción. Eso es lo que hay en Venezuela. Ni queremos ser modelo para nadie, ni aceptamos que nadie nos quiera aplicar su modelo. Sencillo como eso. Ah, pero necesitan los imperios satanizar a un líder, como hicieron con Chávez o intentaron hacer con Chávez, para satanizar un proceso. Pero yo les digo, y se lo he dicho 1000 veces, señores imperialistas, supremacistas, nazis de este tiempo, colonialistas, no es un hombre, no es Maduro, es un pueblo, es una historia sagrada,
Y ustedes no han podido. Con esa historia sagrada, ni podrán. Ni hoy, ni nunca, jamás. Señores imperialistas. No es un hombre. Aunque ese hombre que está aquí es un ser humano. No estudié en Harvard, ni en West Point. Así que no puedo ser un dictador porque no me he formado en West Point. No me formó el Comando Sur, ni el Pentágono, ni la CIA. Mi escuela son los barrios de Caracas. Allí aprendí todo. Mi escuela es el movimiento obrero, mi clase obrera querida. Soy un obrero y me siento muy orgulloso y me siento feliz cuando el pueblo me dice presidente obrero, presidente pueblo. Eso es lo que soy yo, un hombre de a pie. No soy magnate, no tengo negocio, no he tenido, no tengo ni quiero tener riquezas de ningún tipo. Nada, la única riqueza que tengo es espiritual, moral. No soy un negociante de la política, no he sido, ni seré jamás. Soy un obrero combatiente, eso sí, el primer presidente chavista de la historia, restiado hasta los tuétanos con defender esta tierra y esta patria que es sagrada, por encima de lo que sea, donde sea y cuando sea. No soy un bravucón, sé de cosas, sé de política, sé un poquito, sé de política, sé de estrategia, lo sé, de estrategia política y política militar, y ahora sé bastante de estrategia militar, bastante. He aprendido mucho de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es una fuerza súper preparada. De diplomacia, también sé, pero la diplomacia basada en la verdad, en la palabra, en el cumplimiento, no la diplomacia de engaño de los imperios. Así que, si están buscando a un mafioso, a un magnate, búsquenlo en otro lado, no aquí. Aquí pueden buscar a un revolucionario. Y ese revolucionario tiene un pueblo y tiene una fuerza armada que lo respaldan. A buen entendedor, verdades implacables. Así que esta rueda de prensa es muy importante porque Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. 8 barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. Es una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta, absolutamente criminal. Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar. Y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela. Ante la máxima presión, máxima preparación. Activando siempre la Constitución, porque esta es la ley que rige nuestro país. Hoy y siempre será así. Nosotros somos una república constitucionalista. Somos un país constitucionalista. Yo agradezco de verdad a nuestro pueblo, como siempre decimos, en perfecta unión popular, militar, policial. Agradezco a todos los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela el aplomo, la firmeza, la conciencia patriótica, el espíritu, el fervor que se ha visto en todos estos días
de amenaza en escalada, de amenaza continua. Venezuela es un país pacifista, pacífico, pero somos un pueblo de guerreros. Y Venezuela jamás va a ceder frente a chantajes ni amenazas de ningún signo. Es nuestra trayectoria histórica. Es nuestra trayectoria histórica. Sencillamente, lo que se ha montado contra Venezuela es lo que se puede calificar de un bodrio. Es un bodrio contra un país entero. Habiendo sido derrotado y fallado todas las formas de guerra híbrida, llamada así, contra un país, sencillamente han optado por el peor error, la máxima presión extravagante, estrafalaria, inmoral y brutal que se haya conocido, solo comparable en su momento con la crisis de octubre de 1962 contra Cuba. No se conoce una situación de estas características que se haya presentado en nuestro continente en general, no solo en el Caribe. Quien revise el libro de Juan Bosch, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, El Caribe, frontera imperial, podrá ver todos los episodios de la invasión y la colonización del siglo XVI, XVII, XVIII, de la lucha por la independencia y la llegada de Pablo Morillo y todo lo que ahorita hablábamos. Pero una situación como esta realmente no se había visto. Y sencillamente aquí lo que nosotros estamos, como la mafia de Miami ha tomado el poder político de la Casa Blanca y del Departamento de Estado. Y cómo han impuesto su visión mayamera extremista y han mayamizado la política exterior de los Estados Unidos hacia toda América Latina y el Caribe, porque amenazar a Venezuela es amenazar al continente entero. Quien se mete con uno, se mete con todos en América Latina y el Caribe. Y esa es la conciencia que hay en los pueblos de nuestra región. Así que han mayamizado en el peor concepto del extremismo político la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Y han impuesto la peor de las versiones de lo que ellos llaman máxima presión frente a un país. Nosotros hemos respondido convocando a la Unión Nacional y preparándonos para preservar la soberanía nacional, la paz y la integridad territorial en todos los días, en todos los meses y en todo el tiempo que pretende el imperio estadounidense aplicar estos métodos inmorales, ilegales, que violan la Carta de Naciones Unidas. Se conoce muy bien que la Carta de Naciones Unidas aprobada, ahora va a cumplir 80 años la Carta de Naciones Unidas. Luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando el Ejército Rojo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tomó Berlín y derrotó al ejército nazi de manera única, histórica, heroica, y cuando el ejército nazi se rindió frente al ejército rojo, frente al gran mariscal Churkov, se inició una era histórica y uno de sus resultados fue la fundación de la Organización de Naciones Unidas, retomando la idea de la Sociedad de Naciones que existió antes y que fue destruida por Hitler, Mussolini y el nazifascismo de la época.
lo primero que hicieron fue destruir el inicio del derecho internacional con la Sociedad de Naciones. La destruyeron, la desconocieron, la patearon, la humillaron a la Sociedad de Naciones. Los nazis y supremacistas de esta época lo primero que hacen es patear el sistema multilateral de Naciones Unidas. La Carta de Naciones Unidas, ley internacional obligatoria para todos los estados, para todos los países, califica y prohíbe de manera expresa el uso de la fuerza militar contra estados soberanos, miembros de Naciones Unidas, o la amenaza del uso de la fuerza contra miembros soberanos. Así que esto es una acción absolutamente violatoria de la Carta de Naciones Unidas, así que además de ser una acción ilegal, extravagante, estrafalaria, brutal, criminal, es una acción ilegal a la luz del derecho público internacional. ¿Cuánta sangre ha corrido? ¿Cuántas guerras tuvieron que pasar? ¿Cuántos siglos para que la humanidad llegara al punto de diálogo de civilizaciones y de entendimientos para tener un sistema multilateral como Naciones Unidas? Así que hay que salvar el sistema de Naciones Unidas. Pero lo primero que hay que salvar es la paz en el mundo y en la región. Quiero agradecer todo el apoyo del pueblo de Venezuela, en primer lugar, que es el apoyo al derecho a la paz de Venezuela, la movilización, la conciencia que hay hoy en las calles, en los hogares, en las comunidades, de nuestro derecho a la soberanía, a la paz, a la dignidad, del repudio absoluto. He estado viendo mediciones, más del 90% de los venezolanos rechazan tajantemente las amenazas del gobierno de Estados Unidos. Más del 90%. Cifras récord en cualquier medición estadística, en cualquier país y en Venezuela. Quiero agradecer la comprensión, la solidaridad abierta, pero la solidaridad consciente y velada que dan la inmensa mayoría de los movimientos sociales, de la opinión pública internacional, mundial, de Estados Unidos. Hay una creciente opinión en los Estados Unidos de Norteamérica de rechazar que su gobierno los meta en una guerra contra los pueblos del Caribe y de Sudamérica. Es creciente la opinión en los Estados Unidos y ya empieza a notarse, a brotar, a expresarse esa creciente opinión, ese creciente estado de ánimo en los Estados Unidos. Agradezco pues la presencia de más de 330 medios internacionales conectados por Zoom y estoy a la orden de ustedes para que podamos interactuar en esta rueda de prensa internacional desde Caracas, Venezuela, territorio libre de América, territorio en paz. Bueno, bienvenido, estoy a la orden de ustedes. Gracias, señor presidente. Para dar inicio al ciclo de preguntas en esta rueda de prensa con medios internacionales, tiene la palabra la corresponsal de The New York Times, Isayen Herrera. Buenas tardes. Ha habido conversaciones recientes entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos en las últimas 2 semanas. De ser así, ¿quiénes fueron los interlocutores de cada parte? ¿Qué temas se trataron? ¿Y qué solicitudes o demandas hicieron ambos gobiernos? Si no ha habido reuniones o conversaciones, saber a qué se debe esta falta de contacto. Y una segunda pregunta, si se está considerando suspender los vuelos de venezolanos que están siendo deportados de Estados Unidos. La República Bolivariana de Venezuela se prepara para hacer su respuesta a la pregunta del New York Times. Bueno, muchas gracias. Isayen Herrera, New York Times. Bueno, un saludo a toda la gente en Estados Unidos que nos oyen, que nos ven. Esta rueda de prensa se puede traducir al inglés, ¿verdad? Ahora por la inteligencia artificial se hace, aunque a veces sacan palabras que no están en el contexto. Bueno,
y también se pueden sacar pequeñas piezas para saturar de información allá al pueblo de los Estados Unidos, que le enviamos un saludo, y específicamente a la gente en Nueva York. Nosotros conocemos, ¿tú conoces Nueva York, Isayen? ¿Sí has ido? A mí me gusta mucho Nueva York, bastante. La he manejado bastante, ¿verdad, Silvia? Hemos manejado. De Manhattan norte arriba uno se va por la Quinta Avenida y llega al barrio Little Italia, le dicen así, ¿verdad? Pequeña Italia. Y al barrio chino que queda al lado. Y a los puertos. Y al puente de Brooklyn. Y también conocemos bien Queens, el Bronx, todo eso, bueno, porque hemos ido muchas veces. Desde el año 2000, que nos invitaron, siendo constituyentes, nos invitaron al constituyente entonces, Alfredo Peña, que en paz descanse. Fuimos a Washington, a Nueva York, desde enero, recuerdo, empezando el año 2000. Y luego conocí muchas veces y manejé, siempre me gustaba manejar en Nueva York. Conozco bastante bien Estados Unidos, bastante. Boston, Baltimore, Filadelfia, el río Delaware. Fui miembro del grupo de Boston. Es más, soy miembro todavía. Tengo mi carnet del grupo de Boston, que fundamos en el 2002, con Bill de la Home, que en paz descanse, con Ballinger, que era un senador, un senador de Carolina del Norte. Conozco muy bien Estados Unidos. Y también Miami, la calle 8. Ahí yo me senté bastante a tomarme unas cervecitas y a bailar con Silvia en la calle 8. Saludos, pues, a toda la gente en Miami. Lamentablemente ahora esos negocios están quebrando por las redadas del ICE, promovidas por Marco Rubio. Las redadas contra venezolanos, cubanos. ¿Cuántos cubanos y cuántos centroamericanos murieron en la cárcel Alligator Alcatraz? Todavía no se sabe. Bastantes. Supe de un caso de un señor mayor de 90 años, cubano, tenía 40 años viviendo allá, y un día fue al abasto, a una farmacia, a comprar un medicamento, y lo agarró el ICE, se lo llevó, lo mantuvieron aislado en Alligator Alcatraz, y al cuarto día se murió, sin razón de ser. Y todo ese grupo, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez, Mario Díaz Valar, Marco Rubio, el grupo extremista de mayameros locos, los llaman los 4 locos, ellos son los responsables de la muerte de Alligator Alcatraz y de toda la persecución de gente trabajadora que vive en la Florida, que tienen sus negocios y los agarran y los botan a una cárcel y les quitan la casa, el carro, los celulares, los separan de los hijos, muchos tienen hijos mayores. No solo venezolanos, colombianos. Yo vi un caso que sacó CNN de un matrimonio colombiano que lo agarraron y lo botaron. Tenían 30 años en Estados Unidos. Denle las gracias a Marco Rubio, a María Elvira Salazar. Recuérdenle a ellos que son los responsables de todo esto. Valga el comentario. Primera pregunta. Nosotros siempre, es una regla de oro que me enseñó el comandante Chávez y que siempre aplicamos, siempre tenemos todos los canales de conversación, de diálogo y diplomáticos abiertos. Con Estados Unidos tenemos 2. Ahora están mal logrados los 2. Uno es con un señor llamado McNamara, que vive en Bogotá y él dice que es embajador ante Venezuela, en Bogotá. El señor McNamara vino acá el día que le entregamos los 10 terroristas a cambio de los 252 muchachos inocentes que rescatamos de El Salvador, de los campos de concentración de Nayib Bukele. Ese día hablamos. Cuando habló conmigo se derritió, McNamara, derretido. Tú sabes que una persona se derrite y empieza a titubear, no puede ni hablar. Bueno, él, McNamara. Ese es un canal. El jefe de él, ya ustedes saben quién es. Departamento de Estado. Con él coordinamos lo básico, lo que se pueda coordinar, hasta donde se pueda coordinar. Siempre. Y ellos están obligados a coordinar con el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Con quién más? Cuando McNamara habló conmigo, ¿habló con quién? Con el presidente de esta república.
el presidente obrero, y yo lo traté con dignidad, con respeto. Y él me trató con deferencia especial, con respeto, con mucho respeto me trató. ¿Está bien? Ojalá así fuera la diplomacia, y no fuera la diplomacia de las cañoneras. ¿O es que quieren que vuelvan la diplomacia de las cañoneras? Que te ponen 1.200 misiles y te dicen, acepta esto, esto y esto. No, con nosotros eso no va. Eso no va con nosotros. Así pongan 10.000 misiles sobre la cabeza nuestra, eso no va con nosotros. A los venezolanos se respeta, porque somos gente de dignidad, somos gente de conciencia, de valores, nos respetan. El otro canal que siempre está abierto es con Rich Grenell, el enviado especial que yo recibí el 31 de enero, también de manera deferente. En el Palacio Miraflores, en el despacho 1, les enseñé la espada, el sable inmortal de Carabobo de Bolívar que estaba ahí, él quedó impresionado. El sable de Bolívar, con que Bolívar dirigió la batalla de Carabobo. Ahí está el sable. Y la espada donde el pueblo de Lima, de Perú, declara a Bolívar su libertador. La espada de Lima llaman. Las dos grandes espadas de Bolívar ahí, que reposan entre tantas espadas que hay. En Colombia también hay unas espadas muy heroicas de Bolívar. Esos dos canales siempre están ahí. Ahora, los canales en este momento, puedes titular, están maltrechos. Porque la diplomacia de las cañoneras es una opción errática, equivocada, que le han impuesto al presidente Donald Trump. Porque el presidente Donald Trump, Mr. President, Donald Trump, usted tiene que cuidarse, porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana. Lo quieren llevar a un baño de sangre y que su apellido, Trump, se manche de sangre por los siglos de los siglos, con una masacre contra el pueblo de Venezuela, con una guerra terrible contra Sudamérica y el Caribe, porque esto sería una guerra completa en todo el continente. Le quieren manchar las manos de sangre a Donald Trump. Él es un hombre inteligente, audaz. Él sabrá qué hace. Él sabrá qué hace. Ojalá esos canales que tenemos se recuperaran. Si fuese así, siempre bienvenido. Con la palabra, el respeto, todo es posible. Con la amenaza y máxima presión, máxima preparación y máxima rebeldía, porque nosotros somos los campeones mundiales de la rebeldía antiimperialista y anticolonialista. Somos los rebeldes históricos de este continente. Y hemos hecho valer y haremos valer nuestra rebeldía milenaria como pueblo original de esta tierra. Así que, sobre el tema de los vuelos de los migrantes, es un tema que ha marchado bien. Es muy triste ver los testimonios de todos los migrantes que llegan. Es muy triste. Ninguno de ustedes quisiera pasar por eso, que Dios los libre y nos libre. Tortura psicológica, tortura física, maltrato, encarcelamiento sin juicio, sin derecho a la defensa. Pierden todo. Un muchacho nos decía, yo tenía en el bolsillo $7.000, los guardaba en el bolsillo porque eran mis ahorros. Y me los quitaron, el ICE me lo quitó. Tenía 2 teléfonos, uno para el trabajo, otro para la familia, me los quitaron. Un apartamento pequeño que tenía, no sé, lo perdí ya. Me separaron de mi hijo, mi hija y mi esposa. Y luego al hijo y a la hija se los llevaron, se los quitaron a la madre. Y a la madre la deportaron y su hijo y su hija están allá. Tenemos más de 70 niños y niñas secuestrados por el ICE en los Estados Unidos. Y cuando digo secuestrados no exagero, secuestrados.
Así que una de las labores que yo me he propuesto es rescatar y liberar a todos los niños y niñas secuestrados por el ICE en los Estados Unidos. Ahí está, pues. ¿Quién queda manchado con esto? ¿El operador del secuestro, Marco Rubio? ¿O está manchando el honor del apellido Trump? Las madres, abuelas de estos niños y niñas pequeñitos de 1 año, 2, 3, 4 años secuestrados en Estados Unidos le dirigieron una carta muy respetuosa a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. Y están buscando una comunicación, Delcy, con la señora primera dama de los Estados Unidos, que sabemos que es una mujer de valores, que es una mujer de familia y que aboga por los derechos de los niños y las niñas. Me atrevería, a nombre de las madres y abuelas de los niños y niñas secuestrados por el ICE, que son más de 70 en el caso de Venezuela, a apelar a la conciencia humana y cristiana de la primera dama para que escuche la carta y el llamado de estas madres y se liberen y se entreguen lo más pronto posible. Así que seguiremos atendiendo a nuestros migrantes, recuperándolos y sobre todo cuando lleguen a Venezuela, que llegan a Venezuela totalmente saqueados, torturados, maltratados, con las comunidades seguir dándole una atención muy especial. Bien, para la segunda pregunta tiene la palabra la colega Jessica Sosa de RT en español. Buen día, presidente. Quisiera preguntar, quisiera su análisis sobre esta gira reciente que hizo el secretario de Estado Marco Rubio, que ha hecho por los países de América Latina, México y Ecuador, y nos causa, pido disculpas, nos causa curiosidad el hecho de que precisamente convoque a una coalición con Ecuador, país del que, según las cifras de la ONU, forma parte de esa fachada del Pacífico por donde precisamente circula la droga, y estén con esta agresiva propuesta militar desde el Caribe, por donde solo circula 5%. Quisiera su análisis sobre ese tema. Y también preguntarle por el tema de la... Disculpe, estoy bastante afectada, como puede ver. Las reacciones... Sí, tengo ya el remanente. Las reacciones desde el Caribe, presidente. El Caribe ha conocido particularmente la fuerza de Estados Unidos, la mayoría de sus países han sido invadidos por tropas estadounidenses. Y hemos consultado con varios analistas que nos dicen que no es fácil para ellos tomar posiciones firmes en contra de Estados Unidos por algunas presiones y medidas de coacción. Si usted ha recibido alguna solidaridad o alguna propuesta del Caribe y cómo analiza el escenario para la región caribeña en este contexto. Gracias. El Caribe, si hay alguien valiente sobre nuestra región es el Caribe. Mira que hay un libro muy bueno, Líderes del Alba se llama, Apuntes para pensar aquí y ahora, la independencia de América Latina y el Caribe. Es un libro recopilado por Jorge Arriaza y Nerlini Carucci, sobre todos los héroes. Mira qué portada tan bella. Los héroes de América Latina y el Caribe de los países que conformamos el ALBA. Y es impresionante, te puedo decir, nada más con el índice, bueno, el Caribe, José Martí, Antonio Maceo, el Caribe, la Antilla Mayor que llaman, la isla de la rebeldía, el honor de Martí, de Maceo, de Fidel, de Raúl. Mi saludo al pueblo de Cuba desde aquí. Tenemos una fe inquebrantable en la victoria, Raúl. Y la victoria nos pertenece, decimos con el Che. El Caribe, Nicaragua es Caribe, Sandino, que sigue con su voz. Edward Oliver LeBlanc, líder del Caribe. Beret Corwan Beer, líder del Caribe, histórico, estoy hablando de historia. Chatoyer, líder del Caribe y de Honduras también, de San Vicente y las Granadinas y de Honduras. Robert Bradwaus, Mauri Bigshot, inolvidable,
que forma parte de la columna vertebral de la identidad de nuestros hermanos de Granada. Del Caribe, en Santa Lucía, uno encuentra un amigo de Bolívar, un libertador también de Sudamérica, Jean-Baptiste Bidou. Así que este libro también lo voy a publicar, lo recomiendo, es hermoso, porque hay que estudiar la trayectoria histórica de nuestros pueblos. Nosotros tenemos la solidaridad de los pueblos del Caribe. El Caribe, Juan Bosch, el pueblo dominicano, y pare usted de contar. El Caribe quiere paz. El Caribe está en contra de cualquier intervención extranjera que desate un conflicto armado sangriento en Sudamérica y en el Caribe en general. El Caribe respalda a Venezuela amplia y totalmente en su lucha por la soberanía, la integridad territorial y el derecho a la paz. Ha habido múltiples manifestaciones en comunicados oficiales, en declaraciones, en movilizaciones. El sábado vimos movilizaciones de importantes movimientos sociales y el Caribe sigue uniendo su fuerza para garantizar que la Declaración de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, tomada en el año 2014, enero, en La Habana, por propuesta de Raúl Castro Ruz, y ratificada en todas las declaraciones durante 11 años continuos, como principio fundamental de la CELAC, que es que América Latina y el Caribe es territorio de paz, se cumpla. Fíjate tú, uno de los elementos que poco se ha hablado, que es la violación del Tratado de Tlatelolco. América Latina y el Caribe escribió historia cuando hizo el Tratado de Tlatelolco. Muchos se preguntarán, ¿qué es el Tratado de Tlatelolco? ¿Qué es el Tratado de Tlatelolco? El Tratado de Tlatelolco surgió ante el peligro de la utilización de armas nucleares en el mundo. Y un grupo de científicos mexicanos tomó la iniciativa, la Cancillería mexicana la planteó el debate y se firmó un tratado aprobado por todos los congresos y parlamentos del continente, de los 33 países de América Latina y el Caribe. El Tratado de Tlatelolco prohíbe la fabricación, uso, utilización o activación de cualquier arma nuclear en todo el territorio que va desde México hasta la Patagonia y en todo el Caribe, en toda América Latina y el Caribe. Está prohibido por un tratado. Y Estados Unidos de Norteamérica debe respetar el Tratado de Tlatelolco, que declara nuestra región como una región libre de armas nucleares. Es un tratado de desnuclearización que además lo hemos tomado como base para plantear, recuerden ustedes, la iniciativa de una negociación de paz en el Asia Occidental, que también llaman Medio Oriente, donde se lograra, como el Tratado de Tlatelolco, que no haya armas nucleares en ningún país del Asia Occidental. Es una propuesta que hemos esgrimido y que sostenemos permanentemente ante los países de esa región, una iniciativa de paz. Sobre la gira que anuncia el jefe del gobierno de Estados Unidos, el jefe de la guerra, Marco Rubio, que ha asumido funciones presidenciales y que hace, amenaza, deshace y que ha mayamizado la política exterior en el peor sentido extremista de los Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe, tengan la seguridad que él no viene a nada bueno. Tengan la seguridad, absoluta seguridad. Y esperemos para ver con qué nueva barrabasada sale el jefe del gobierno de Estados Unidos, Marco Rubio, a hablar. Y qué nueva guerra abre. Él va a Ecuador. Debe saber que en Ecuador, ese gobierno que él va a ver, que lo impusieron con un fraude ellos, manda el 60% de la cocaína que se produce en Colombia
lo manda a Estados Unidos, a su país. Él debe saber que ese presidente, Daniel Noboa, que él va a ver, trabaja con la mafia albanesa y es jefe de la mafia de tráfico de drogas. Las empresas de Daniel Noboa, no lo digo yo, lo dice la Unión Europea, lo dice la Organización Mundial de Lucha contra las Drogas. Las empresas de Daniel Noboa, que es de una familia exportadora de bananos, han sido encontradas como traficantes de droga hacia Europa. Los bananos le meten cocaína. Las empresas certificadas de Daniel Noboa. Ah, eso no lo dicen, lo callan. Ah, ¿por qué lo callan? Iba a decir una venezolanada, pero no sé si tiene traducción. Lo callan porque a Noboa, como Álvaro Uribe Vélez en Colombia, los gringos le saben todos los secretos y lo tienen agarrado por donde te conté. Para que sean gobernantes subordinados, títeres a los intereses del imperio estadounidense. Los tienen agarrados por donde te conté. Les saben toda la historia. Y ellos quieren tener presidentes débiles, títeres, que no representen la dignidad de sus pueblos. Pero él debe saberlo. La Organización Mundial de Lucha contra las Drogas ha dicho en múltiples informes durante muchos años que la cocaína que se produce en Colombia, lamentablemente en Colombia, durante 40 años la oligarquía colombiana instaló un Estado forajido, narcotraficante. Esa historia es conocida. Es muy conocida en el mundo la serie de Pablo Escobar Gaviria. ¿Cómo es que llaman la serie de Pablo Escobar? El patrón del mal. La oligarquía colombiana instaló el patrón del mal y entregó las tierras para que se produzcan en miles y miles de hectáreas la hoja de coca e instaló la gran industria de procesamiento de la hoja de coca y fabricación de la cocaína. Lamentablemente, nuestra hermana Colombia la convirtieron en la principal productora de cocaína del mundo. Eso ustedes lo saben, lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Y de toda la cocaína, el 100% de la cocaína que produce Colombia, el 87% se va por el mar, por el Océano Pacífico. Antes se iba solo de puertos colombianos. Ahora la mafia albanesa tomó el control político en Ecuador y se va la inmensa mayoría por puertos de Ecuador. Por eso Ecuador lo colombianizaron en el peor sentido de la palabra. Y lo llenaron de mafias delincuenciales, de matanzas en las calles, en Guayaquil, en Quito, en Cuenca. Mafias por aquí, grupos. Hicieron exactamente lo que hizo Pablo Escobar Gaviria en Medellín, o lo que hizo el cartel de Cali en Cali. Y hago estas citas porque eso se conoce por las series famosas de Netflix, de televisión. Hicieron con Ecuador lo que hicieron en Colombia, tomar el poder político presidencial, tomar la banca ecuatoriana para que lave la droga y tomar los puertos del Ecuador. Lo saben nuestros hermanos militares. Atención, hermanos militares del Ecuador, lo saben ustedes muy bien, porque los militares ecuatorianos son gente de honor y lo sabemos, y siempre le mandamos mensajes de hermandad y de unión en Bolívar, en Manuela y en la historia grande que nos une. Así que lo debe saber el señor de la guerra, el jefe del gobierno de Estados Unidos, Marco Rubio, debe saberlo, que ahí el país que va y al presidente que va a ver, Daniel Noboa, sus empresas familiares mandan la cocaína a Estados Unidos y Europa. Sencillo como eso. Por el Pacífico se va el 87%. Presidente Gustavo Petro y las fuerzas militares, nuestros hermanos militares de Colombia están haciendo un esfuerzo tremendo, y nuestros hermanos policías. 87 estamos hablando. El 8% se va por la Guajira colombiana.
Allí el gobierno de Iván Duque hizo una base poderosa del narcotráfico, que entrenó, como ustedes recuerdan, a los mercenarios que vinieron el 3 de mayo del año 2020 a invadir Venezuela. Recuerden, se entrenaron allí en las bases del narcotráfico de Iván Duque en La Guajira. Eso lo sabe la inteligencia de Colombia, la inteligencia del ejército. Me consta que lo sabe. Mis hermanos de la inteligencia del ejército colombiano. Nos consta, ¿verdad? Y en general los organismos de inteligencia estadounidenses lo saben. Es más, ¿tú sabes quién lo sabe también? La oficina de la DEA en Bogotá, la oficina de la CIA y la oficina del FBI en Bogotá lo saben bastante. Saben los vínculos de Álvaro Uribe Vélez, que es como un hijo de Pablo Escobar Gaviria, y de Iván Duque. Y saben cómo Iván Duque organizó esa ruta por la Guajira colombiana. 87 al Pacífico, 8% a la Guajira, y solo el 5% intentan pasarlo por Venezuela, y ahí se encuentran con los fusiles de nuestra Fuerza Armada y de nuestra policía. Ya lo señalaba el general en jefe Vladimir Padrino, el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada, en sendas ruedas de prensa ayer y de hoy, porque nosotros hacemos mucho pero comunicamos poco. Entonces empezamos a impulsar una nueva política comunicacional. Ayer hicieron tremenda rueda de prensa a las 11 de la mañana del domingo y hoy hicieron tremenda rueda de prensa mostrando a nuestros combatientes, a nuestros soldados, a las URRAs. Las URRAs son la Unidad de Reacción Rápida, URRA, conformado por militares, policía, milicia y pueblo en general. Es la unión combatiente, ¿verdad? Poderosa unión combatiente. Y las URRAs están desplegadas en este momento que estamos hablando nosotros aquí en 164 lugares del país combatiendo. No solo patrullando, combatiendo. 164 puntos del país. O sea, nuestra Fuerza Armada está desplegada, entrenada, equipada, desplegada y combatiendo. Porque por Venezuela intentan pasar las mafias narcotraficantes de Colombia y la mafia albanesa, intentan pasar apenas el 5%, pero ni un 1% se debe permitir. Este año el nivel de incautación es altísimo, pasa el 70% y más, y todavía faltan 4 meses del año. El combate está en pleno desarrollo en mares, tierra y aire. Tenemos una muy moderna ley que aprobamos en el 2015, pensandito esta batalla, 2015, ¿verdad? La ley de intercepción de aeronaves del narcotráfico, de ejercicio soberano, y van 401 aviones del narcotráfico neutralizados, de distintas maneras, desde neutralizados con los misiles de nuestra Fuerza Aérea hasta otros métodos que se han utilizado dentro de la capacidad de defensa antiaérea que tiene el país. 401, tenemos récord en toda América. Es un combate por mar, por tierra, ejerciendo nuestra soberanía, porque este territorio lo cuidamos los venezolanos y las venezolanas. Así que se equivocan, creando esa narrativa de que mandan 8 buques de guerra de Estados Unidos, 1.200 misiles apuntando a Venezuela, un submarino nuclear, y que para combatir el narcotráfico. Señor de la guerra, jefe del gobierno de Estados Unidos, Marco Rubio, es una narrativa bien, pero bien absurda, que se cae solita por su propio peso. Porque Venezuela tiene récord en su lucha y lo reconocen todos los organismos del mundo y de Estados Unidos incluyendo. Ellos lo saben. Se metieron por donde no es. Si hay alguien sensato, pensante en los organismos decisorios del poder estadounidense, saben que Marcos Rubio, el señor de la guerra, los metió por donde no es. Se equivocaron, se metieron en un callejón sin salida.
Ahora le toca a ellos ver qué hacen. Mientras tanto, nosotros aquí, trabajando, construyendo, con nuestro plan de las 7 líneas estratégicas de desarrollo y preparados para defender nuestra patria con serenidad, con firmeza, con altura y siempre en unión nacional. Esa es la verdad. Siguiente pregunta, la periodista Gabriela González de la W Radio de Colombia. Muy buenas tardes. Yo tengo 3 preguntas y quisiera iniciar consultándole si bien usted ha calificado este despliegue militar de Estados Unidos como una amenaza, si su gobierno tiene o considera como una posibilidad real, tangible, que estos buques estadounidenses lleguen a cruzar a territorio venezolano, si tienen algún indicio de que esto pueda ocurrir. La segunda pregunta está relacionada con unas declaraciones que dio el senador republicano Bernie Moreno precisamente a la W, señalando o considerando, y cito, que usted no iba a culminar su mandato este año. Quisiera pues conocer su reacción, si tiene alguna respuesta a lo dicho por el senador. Y la tercera y última pregunta, consultarle si ha coordinado con el gobierno de Gustavo Petro, además de este despliegue en la frontera, 15.000 funcionarios por el lado venezolano y 25.000 por el lado colombiano, alguna otra acción especial ante este despliegue de buques estadounidenses en el Caribe, y tomando en cuenta también que Colombia tiene tratados con Estados Unidos para la interdicción con las drogas. Gracias. Muy buenas las 3 preguntas. Estoy aquí revisando, pues en tiempo real, y un poco de gente que me escribe dándome recomendaciones. Gracias. Tengo que revisarla, ¿verdad? Correcto. Vamos a ponerle aquí a uno, inshallah. Mira aquí, el gobernador del Zulia. Nos vamos a ver ahora con todos los gobernadores. Mira, aquí me está pasando una cantidad de logros, ¿viste? Fernández Lares, en el Zulia ahorita, en tiempo real. Mira lo que me encontraron. Náguara. Eso en tiempo real. Me están pasando informes ahorita en tiempo real de logros en la ofensiva integral de las Jurras en el territorio. Ahora, fíjate, nosotros estamos en un periodo especial de máxima preparación y en cualquier circunstancia vamos a garantizar el funcionamiento del país. Nos toque o no nos toque. Tenemos un plan estratégico que se ha diseñado durante 20 años y se ha adaptado, se ha renovado. Es el concepto estratégico de defensa del país. Nuestra estrategia es defensiva, eminentemente defensiva, y ese concepto estratégico incluye 2 formas de lucha. La lucha no armada, que es organizar, producir, preparar, formar; la lucha diplomática, la lucha política, el alistamiento, es la lucha no armada, pero incluye también un periodo de lucha armada. Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela. Y declararíamos constitucionalmente a la República en armas. Lucha armada y República en armas. De norte a sur, de este a oeste, para garantizar la paz, la soberanía y el desarrollo del país en cualquier circunstancia que nos toque. Y vendrían entonces, como dijo Cipriano Castro, vendrían nuevos Boyacá, nuevos Carabobos, nuevos Junín, nuevos Ayacucho. Vendría la historia grande otra vez. Nosotros somos gente que trabaja para la paz, pero se prepara. Si tú quieres la paz, prepárate para garantizarla. Así que eso está contemplado en los planes. Pasaríamos otra vez a la lucha armada de una república entera, de un pueblo entero. Y bueno, saldría el estirpe guerrero
¿Para defender qué? La soberanía, la república, a nuestro pueblo, a nuestra historia, a la que tenemos derecho. ¿O es que es opción ser esclavo? Aquí la opción no es entre patria o muerte hoy. Aquí la opción es independencia o colonia. Entre ser libres o esclavos. Y vamos a ser independientes y libres. Colonia y esclavo, jamás. Colonia y esclavo, jamás. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué busca el jefe del gobierno de Estados Unidos, el señor de la guerra Marco Rubio? Un cambio de régimen. ¿Me vas a decir que a Marco Rubio le interesa lo que él dice? Ellos están buscando un cambio de régimen a través de la amenaza militar y manchar las manos de Donald Trump de sangre y manchar el apellido Trump de sangre para siempre. Esa es la verdad. Y con la verdad nosotros prevaleceremos. Con la verdad abriremos compuertas. Y el primer llamado es a la conciencia del pueblo de los Estados Unidos. A nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños. 30 millones de latinoamericanos y caribeños que viven en Estados Unidos. Levanten una sola bandera, la paz de Latinoamérica y el Caribe, la paz de Venezuela. Son 30 millones de latinoamericanos y caribeños allá que nos aman, que aman a este país, a esta historia. Porque somos nosotros su raza, su color, somos su gente, nosotros. Somos su rostro, somos su corazón. Y sabemos que nos van a defender también allá. Una agresión contra Venezuela, se pierde de vista los impactos que tiene en la sociedad mundial y en toda América. Así que, con el favor de Dios Padre Todopoderoso, preservaremos la paz. Pero estamos en periodo de máxima preparación. Siempre digo, frente a cualquier circunstancia, calma y cordura, nervios de acero y máxima fe en Dios, que el equipo siempre gana y la paz volverá a triunfar. Tengan ustedes esa seguridad. Sobre este señor llamado Bernie Moreno, menos mal que me lo nombra. Bernie Moreno es de origen colombiano. Es hermano de Moreno, el que fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que está casada con una venezolana también. Yo lo conozco muy bien porque él siempre buscaba reuniones con Chávez y después conmigo. En general no las llevamos bien. Él es bastante meloso. A él le gusta abrazarlo a uno. Moreno, ¿vale? ¿Cómo que se llama? El nombre del que fue presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Googléalo ahí. Su hermano, Bernie Moreno, es senador. Cuando arrancó el gobierno del presidente Donald Trump el 20 de enero, a Luis Alberto Moreno, también de origen colombiano, está casado con una venezolana. Y él siempre decía, estoy casado con una venezolana, yo amo a Venezuela. Y nos ayudó mucho como presidente del Banco Interamericano en su época, aprobando créditos para Venezuela. Siempre le agradezco a Luis Alberto Moreno su deferencia y su cariño hacia el comandante Chávez y hacia mí. Y el hermano Bernie Moreno venía por la misma línea. Entonces él declaró, primero me mandó un mensaje secreto con un emisario. Presidente, me dice en su mensaje, ¿sabes que uno lee el mensaje y uno escucha la voz? Como las novelas o las películas. Presidente, yo lo admiro a usted. Usted es el mejor presidente del mundo. Yo sí lo quiero a usted. Usted es un héroe para mí, me mandó a decir. Yo dije, ¿y este de dónde salió? Y después él declaró, ¿no? El presidente Trump no se va a entender con la oposición fracasada. A él le gustan los hombres fuertes, como Maduro. Busca la declaración, ¿lo dijo o no lo dijo? Yo no estoy diciendo cosas que él no haya dicho. Ahora sale con esa babosada, como dicen en Colombia. Una babosada, ¿será que se la da de brujo, de astrólogo, de adivino? Porque entonces se la da de adivino. Yo estoy en manos de Dios, Bernie Moreno. Espero que tú también estés en manos de Dios. El que se mete conmigo
y con nosotros se seca. Eso sí está comprobado. Así que yo voy en manos de Dios. Dios decide mi destino. El pueblo decide mi destino. Y yo estoy tranquilo de conciencia porque estoy haciendo lo que tengo que hacer y nada ni nadie me va a sacar del camino en que estoy. Así de sencillo. Lance sus amenazas el que quiera lanzarlas. Y sobre Colombia, estamos dando estos primeros pasos de liberación de la zona de paz binacional número 1, que en el caso de Venezuela engloba el estado Táchira y el estado Zulia hasta La Guajira. En el caso de La Guajira está el estado de La Guajira, el departamento de La Guajira, creo que el departamento del Cesar y el departamento del norte de Santander, ¿correcto? Entonces, esa zona binacional, el plan original que se ha hablado, es que sea una zona segura, de paz. Nosotros hemos garantizado limpiar, relimpiar y consolidar la limpieza del territorio del lado venezolano. Eso va muy, pero muy consolidado. La paz del territorio para producir, para trabajar. Y del lado colombiano, el presidente Petro ha tomado decisiones también en esa dirección. Reforzar el pie de fuerza, el número de efectivos, y aspiramos que ojalá se pueda llegar entonces a un plan conjunto para el desarrollo económico y que las fronteras sean muy movidas en el desarrollo comercial. El comercio ha crecido entre Colombia y Venezuela, bastante. Tenemos que vender mucho más en Colombia porque ellos tienen dominio en las ventas hacia Venezuela. Hay un déficit comercial en la balanza allí. Nosotros lo que queremos en la frontera es que toda la frontera, desde La Guajira hasta el Amazonas, sea una frontera de paz, de seguridad, sin bandas narcotraficantes, sin bandas armadas y de desarrollo económico, social, cultural, educativo, compartido, con un solo plan de salud pública para atender a la población como la atendemos de aquel lado, de este lado, y que la frontera, todos los habitantes de la frontera sientan la seguridad de venir a Venezuela o los venezolanos de ir a Colombia y saber que somos pueblos hermanos. Para eso es la zona binacional de paz y creo que ha avanzado bastante y en las próximas semanas eso va a ir consolidándose tanto en el aspecto de seguridad, pero lo que es más importante, en el aspecto de economía. Del lado del Catatumbo Norte, dicen las autoridades colombianas, ellos tienen 50.000 hectáreas de plantaciones de hoja de coca. 50.000 hectáreas es bastante. Quiere decir que ahí hace falta una inversión para sustituir esa y producir plátano, que se da bien en la zona, para producir maíz, arroz, mango, guayaba, para producir otros rubros, para industrializar esos rubros y compartir las dos fronteras, que al final somos un solo pueblo. ¿Quién libertó a los dos pueblos? ¿Quién fundó a Colombia y a Venezuela? ¿Quién nos fundó? Bolívar. Así que la zona binacional de paz compartida entre Venezuela y Colombia es una idea maravillosa, es una idea feliz y va poco a poco y vamos a hacer todo lo posible para que se consolide. Señor presidente, en la plataforma digital está conectado el periodista José Leveña por el medio Publimetro Web y Metro Web News. Él también ha enviado una intervención para formular algunas preguntas. A continuación lo escuchamos. ¿Desde dónde? Quería saber o conocer su opinión sobre la postura que están teniendo tanto las organizaciones internacionales y la comunidad internacional a la hora de valorar estas amenazas por parte de Estados Unidos de intervencionismo sobre su país, sobre Venezuela. Y me gustaría saber, sobre todo, teniendo en cuenta que este tipo de intervencionismo y amenazas se han tenido anteriormente con otros países como Irak, como Afganistán e Irán, y Estados Unidos ha tratado de legitimar ese intervencionismo, esas ocupaciones, con unos argumentos que al final del día no se han podido demostrar, en unos casos por temas de desarrollo nuclear y en otros temas como el que nos compete actualmente
hablan sobre narcotráfico. Y por otro lado, me gustaría saber cuál es su opinión sobre la postura de países como México, Colombia, Brasil o Chile ante estas amenazas de intervencionismo y en este contexto en el que hoy se reúne la CELAC de manera urgente para tratar el tema y buscar una declaración unánime de condena ante estas amenazas. Muchas gracias. Bueno, gracias desde México. Mi saludo a todo el pueblo mexicano. Agradecido por todo el respaldo del pueblo mexicano a la lucha por el derecho a la paz de Venezuela y a su soberanía. Esto se ha comparado mucho, comunicadores, comunicadoras de todo el mundo que nos ven, nos escuchan, con las mentiras evidentes que se conocen, que son más recientes. Porque hay mentiras imperiales que solamente conocen los historiadores. Por ejemplo, ¿ustedes conocen la provocación del Maine? Búsquenlo. Bueno, ahora hay inteligencia artificial. ¿Qué es la provocación del Maine? Tú metes ahí y te aparece un informe. El Maine, iban ganando el ejército Mambí, el ejército libertador de Cuba, la guerra, y Estados Unidos de Norteamérica no tenía el apoyo de su opinión pública entonces fijada por los periódicos para entrar y apoderarse de Cuba una vez fuera derrotado el Imperio Español en una de sus últimas colonias. Y pusieron un barco estadounidense llamado Maine y lo explotaron y le vendieron a la opinión pública estadounidense que el Maine lo había explotado el gobierno español de entonces y justificaron la entrada de sus tropas, entraron a Cuba e impidieron la llegada victoriosa del ejército Mambí, del ejército libertador a Santiago de Cuba y la instalación de un gobierno autónomo, independiente, libertario, martiano y bolivariano en Santiago. Esa historia se conoce muy bien en Cuba, pero hay que conocerla más y difundirla. La historia del Maine. Se las dejo ahí, pues. Está la historia del Golfo de Tonkin, en Vietnam. También una provocación de un grupo de buques que fueron atacados por los propios gringos para que el gobierno de entonces de Lyndon Johnson en el 64, tenía yo 2 años, aprobara el ingreso de Estados Unidos en la guerra de Vietnam, porque habían partido a Vietnam en dos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, y habían impuesto un gobierno colonialista, así como el de Noboa en Ecuador, o el gobierno de Trinidad y Tobago de la señora Persar, o el gobierno de Milei en Argentina, un gobierno colonialista lo habían impuesto en Vietnam del Sur. Y entonces tomaron Vietnam del Sur para ir a destruir Vietnam del Norte, el Vietcong, Ho Chi Minh. Y ellos mismos se atacaron a un barco, ellos mismos, general Padrino, generales y almirantes, para provocar a la opinión pública. Eso se ha olvidado. Nada más los historiadores, los expertos en la materia, Madeleine, ¿te acuerdan de eso? Y pero más cercano, si nos acordamos, nuestra generación, la mentira para bombardear y matar a 1 millón de personas en Irak. Dijeron que tenía armas de destrucción masiva y se metieron. Y después se supo, y eso quedó en la opinión pública de los estadounidenses, que era mentira. No había armas de destrucción masiva. En Libia, ¿ustedes recuerdan? Empezaron a bombardear Libia porque dijeron que el líder, coronel Muammar Gaddafi, había bombardeado con su aviación a la Plaza Verde, la plaza que queda en Trípoli, al lado de los restos del Imperio Romano, que está ahí, un mercado grande, bien bonito que queda ahí, en Trípoli, y que había matado a 3.000 libios que estaban protestando contra su gobierno, que la había bombardeado con un avión, fue lo que dijeron. Un periodista de Telesur llegó casi a la misma hora y transmitió desde allá. La gente estaba, unos niños con unas patinetas, unas bicicletas, la gente estaba normal. Pero en el mundo habían vendido eso y empezaron los bombardeos de la OTAN contra Libia. ¿Cómo está Libia? Descuartizada en 4 pedazos, violencia,
todavía, etcétera. Nuestra hermana Libia, que amamos tanto, nuestra hermana Irak. Para solamente citar 2 casos recientes, entre muchos que se pueden citar, el imperio utiliza relatos de mentira y manipulación para tratar de forzar lo que no se debe forzar. ¿Y qué pueden decir de nosotros? ¿Que tenemos armas de destrucción masiva? ¿Pueden decirlo? ¿O van a mandar 1.200 misiles y 8 barcos? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Cuál es la excusa ahora? ¿Cuál es la mentira hoy? Así que las mentiras tienen piernas cortas, que dicen, y se caen por su propio peso. Con la verdad de Venezuela derrotaremos todos los relatos, todas las narrativas, todas las manipulaciones y todas las mentiras. Y aquí prevalecerá la paz. Así lo decreto en nombre de Dios Padre Todopoderoso, como cristiano de fe y de oración que soy. Próxima pregunta. La próxima pregunta la formula la colega Osmari Hernández de CNN en español. Buenas tardes, gracias por la oportunidad. En principio, usted hablaba de canales maltrechos con Estados Unidos y decía que el presidente Donald Trump estaría siendo mal asesorado. Quisiera saber si ha hecho esfuerzos concretos para comunicarse y negociar directamente con Trump y qué estaría dispuesto a hacer para lograrlo. También quisiera saber si tenían información sobre la ubicación de estos 8 buques estadounidenses, qué tan inminente sería su aproximación a la frontera marítima de Venezuela. De igual manera, quisiera consultarle sobre el balance de las jornadas de alistamiento a la Milicia Nacional Bolivariana, cuántas personas se habrían sumado a este llamado, cuándo comenzarían a recibir entrenamiento, si es, que eso está previsto. Y en términos económicos, quisiera saber si nos podría decir si las petroleras Repsol, Eni, Morel & Prom han recibido licencias para operar en Venezuela similares a las que recibió Chevron y cómo esto impactaría en la economía venezolana. Gracias. Muy buenas preguntas, ¿viste? Las 4. Excelente. No le han dado café a nadie, ¿verdad? Aquí nadie ha almorzado. Está amarillo todito. Mensaje García, llaman eso. Bueno, en primer lugar, te voy a hablar personalmente. Yo no tengo ninguna animadversión con el presidente Trump. Hemos tenido y tenemos visiones muy diferentes del mundo. Creo que solo coincidimos en una opinión que él tiene. Yo coincido con él, pues, modestamente, de un país modesto como Venezuela, que él quiere la paz para el mundo. Es lo que él quiere dejar como legado. Si él quiere dejar eso como legado, en Venezuela nosotros somos su único aliado, si quiere la paz, de verdad. Pero yo sé que ni él tiene esas posibilidades de tomar esa decisión, ni lo van a dejar. El imperio, el Estado profundo no lo va a dejar. Pero bueno, ya queda en su reflexión. Él tiene este periodo de gobierno y no sé si le queda otro, o buscará otro periodo de gobierno, si pudiera, una reforma constitucional, no sé. Pero ya le queda a él. ¿Qué legado quiere dejar? Si el legado de la paz o el legado de la sangre, de la muerte, de las bombas, los misiles, que persigue, por ejemplo, al Premio Nobel de la Paz Barack Hussein Obama. No se puede quitar detrás los 100.000 niños asesinados en Libia. No se lo pueden quitar. O de George Bush, no se puede quitar de atrás los miles asesinados en Kabul, en Afganistán, en Bagdad, la Babilonia, de donde surgió la civilización humana,
entre el Éufrates y el Tigris, no se la pueden quitar. George W. Bush, hijo. Ustedes saben, salió por la puerta de atrás de la historia por sus mentiras, sus guerras y sus asesinatos en Irak, en Afganistán. Esa es la historia de los que bombardearon y mataron al pueblo de Vietnam. Esa es la historia. Y te estoy hablando a niveles personal, ni siquiera a nivel político, como presidente, jefe de Estado, comandante en jefe, no, a nivel humano. Si tú le preguntaras a Nico, o sea, a mí, Nico, ¿qué mensaje le mandas tú al señor Donald Trump, que es presidente de Estados Unidos? Que busque la paz y en nosotros conseguirá siempre una mano amiga para la paz, con desarrollo, con independencia, con dignidad y respetando, no buscando un cambio de régimen. Presidente Donald Trump, la búsqueda de cambios de régimen está agotado y está fracasado como política en el mundo. No pueden ustedes pretender imponer en Venezuela una situación. Somos los venezolanos los únicos que en diálogo, armonía, con nuestras diferencias, problemas, fortalezas y debilidades, debemos buscar nuestro propio desarrollo. Así va a ser, yo estoy seguro que va a ser así. Así que tenemos 2 canales abiertos con ellos. Alguno de ellos pudiera funcionar. Lo dejo en manos de Dios. Sobre la segunda pregunta. Sobre dónde están los buques. Bueno, ellos han dicho que los buques están frente a Venezuela. Partimos del hecho, nosotros partimos del hecho militar de que tenemos 8 buques y un submarino nuclear al frente y 1.200 misiles apuntando las cabezas de los venezolanos. Nosotros partimos de ese hecho. Es lo que ellos han dicho, ¿verdad? ¿Quién dice lo contrario? Así que nosotros partimos del hecho de que se está dando la amenaza militar más brutal, extravagante e injustificada de la historia de toda América Latina y el Caribe. Y le agradecemos a la CELAC, a la presidenta de la CELAC, al presidente de la CELAC, el doctor Gustavo Petro, por lo que se está haciendo para que la voz de América Latina se escuche y se detenga la locura guerrerista del jefe de gobierno de la Casa Blanca, Marco Rubio. Y sobre lo último, la tercera, el alistamiento, bueno, el alistamiento se dio en las 2 primeras jornadas. En primer lugar, todos los venezolanos y venezolanas deben saber que el alistamiento va a ser continuo, permanente. Ya la Fuerza Armada informará y el gobierno, la vicepresidenta ejecutiva, los puntos de alistamiento permanente. Hay mucha gente que se quiere alistar. Ha sido insuficiente porque hay un consenso nacional de alistarse para defender la patria. Para allá fue una señora, 80 años, soy enfermera, estoy listo, bienvenida. Para allá fue una muchacha, 25 años, soy maestra, bienvenida. Los obreros de todas las empresas del país, los campesinos, las campesinas, los pescadores impresionantes, los científicos y las científicas, todos los sectores sociales. Nosotros hemos llegado a una cifra consolidada de alistados, de milicianos y reservistas de 8.200.000 venezolanos y venezolanas que han dado su paso al frente y han dicho, estoy preparado. 8.200.000 venezolanos. Pero queda abierto. Entonces ahora viene el proceso de reorganización dinámica, ¿verdad? Si tú te alistaste, eres buena para tal cosa. Si eres periodista, eres bueno para decir la verdad, aquí y allá. Si eres médico, eres bueno para tus funciones. Y los milicianos, milicianas, que se van a preparar para tener los fusiles y los misiles y los IGLATs en sus manos, bueno, seguirán su entrenamiento. No estamos partiendo de cero. No estamos partiendo de cero, Osmari. Yo siempre veo CNN en español, ¿oíste? Y leo las páginas, siempre.
y las redes sociales. No estamos partiendo de cero, saben ustedes, ya tenemos una historia, un avance. Aquí está el mayor general Romero Bolívar, comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana, muchacho de los barrios de Caracas, de la parroquia San Juan, de la parroquia San Juan a mayor general. Gracias. Unimos la fuerza militar profesional, poderosa, para un país como Venezuela, a la Milicia Nacional, a los reservistas. Ahora vamos a hacer un llamado esta semana, mañana se hará el llamado, a el proceso de preparación y entrenamiento masivo de la población en todos los territorios de la República. He decidido crear la unidad comunal miliciana de combate en los 5.336 circuitos comunales del país. Y esa unidad comunal miliciana englobará una estructura llamada Base Popular de Defensa Integral, que son 15.751 bases populares de defensa integral. Y eso va a reorganizar de manera dinámica a los 8.200.000 ciudadanos y ciudadanas de Venezuela que están alistados en el sistema miliciano y de reservistas. Eso nos va a dar una capacidad de movilización para garantizar la paz que el país jamás había tenido. Quiere decir, y lo ratifico como lo dije en la graduación de los comandos especiales, lo ratifico, esta situación sobrevenida y creada por la amenaza brutal del imperio estadounidense, de Marco Rubio, jefe de gobierno de la Casa Blanca, señor de la guerra, esta situación nos ha despertado, nos ha reanimado y nos ha reactivado